Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. Vamos a continuar nuestra serie. Hoy es esta tarde, la parte 24 de hoy es sábado, Santo Sábado, enero 4 del 2020. Vamos a continuar directo al tema por cuestión de tiempo, pues tenemos que avanzar y para poder ayudar a que esta información sea entregada en el tiempo apropiado y en el momento apropiado y que sea de utilidad para cada una de las personas que pueda ver este material después. Bueno, como esto es un rompecabezas, hemos ido construyendo de un paso aquí, otro paso acá. Hemos ido trayendo material de las anteriores presentaciones, de las anteriores series, eh, y hemos visto cómo el mundo se está preparando para una emergencia climática y el único que tiene la autoridad conforme a como se le ha entregado es el sistema papal. Dios está permitiendo que el sistema papal tenga toda la autoridad, todo el poder en este momento para que se complete el número de los que son salvos, de los que tienen que tomar una decisión y de todas las personas que también pues finalmente con su decisión por la muerte pues tendrán que asumir las consecuencias. Y pues hemos estado repasando la historia de José, ¿se acuerdan? De José en Egipto, del sueño que tiene Faraón, José se lo revela. También los sueños que tuvo José con relación a sus hermanos. Y estamos enfocándonos en todo lo que las presentaciones que hemos hecho en esta presentación de la 24, las partes A, B, C, D, es como una pequeña desviación eh, para enfocarnos, para hablar temas de lo que está pasando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero después vamos a volver a retomar el curso de lo que llevamos demostrando la historia, mostrando los eventos que tienen que ver con el papado y con los tres poderes básicamente, el papado, el protestantismo apóstata y Estados Unidos, el poder civil. Y estuvimos viendo que hubo una emergencia climática en la historia de José, que hubo un caos climático. ¿Se acuerdan que hubo una sequía? Vinieron 7 vacas gordas primero, después vino el periodo de las sequías, el periodo de las vacas flacas, que Dios le repitió el sueño a Faraón, que primero fueron unas espigas y que después las espigas malas se comieron a las espigas buenas. Entonces eso es lo que va a darse muy pronto y eso es lo que tenemos que estar preparados porque pues las señales nos están diciendo que los 7 años de abundancia ya pasaron. Eso significa que el periodo de tiempo que nos espera para que se comience el periodo de las vacas flacas pues es muy cercano, o sea, va a ser muy pronto. También estuvimos viendo en los mercados de la tierra, parte 23 de diciembre 14. Vimos que el pueblo de Dios dice en Salmo 119, 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por tanto amo tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Entonces, el mundo mientras está buscando el oro para enriquecerse, el pueblo de Dios tiene que estar buscando los mandamientos de Dios para que pueda protegerse de los eventos que se avecinan. Y dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pero resulta que en el libro de Mensajes Selectos, tomo 3 de la hermana White, pues yo me enteré pues hasta hace poco que esto era una oración. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y la pregunta que hacíamos es, ¿quiénes saben que ha llegado el tiempo de actuar? ¿Quiénes? Los que están entendiendo las profecías y están entendiendo lo que está pasando. Entonces, parte de todo lo que hemos estado presentando, hermano, es para que nosotros sepamos que estamos en ese tiempo. O sea que es tiempo de comenzar a qué? A orar para pedir que sea nuestro Señor actuando. Y eso implica que venga el derramamiento del Espíritu Santo. Pero antes de eso tiene que darse la conversión personal de cada uno de nosotros. ¿Mm?
porque puede ser que oremos por el derramamiento, pero si yo no estoy convertido, puede ser que esté cayendo alrededor mío y yo no me doy cuenta. Bueno, entonces es un trabajo personal también. Dice, Satanás hace sus esfuerzos, su esfuerzo final por la supremacía. El mundo está asociado con las llamadas iglesias cristianas para invalidar la ley de Dios. ¿Cuáles iglesias cristianas serían? Este es el protestantismo apóstata. La ley de Dios es puesta a un lado, es pisoteada y de parte de todos los que componen el pueblo leal de Dios, asciende al cielo la oración. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. O sea que en este momento el pueblo leal de Dios ya está compuesto por todas las diferentes iglesias que han entendido el mensaje del santuario, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje que usted y yo conocemos, la verdad del sábado, la verdad del santuario, y ellos van a comenzar, o nosotros vamos a comenzar a orar. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Entonces, ¿dónde comienza el juicio? Por la casa de Israel, o sea, por la iglesia adventista del séptimo día. O sea que nosotros tenemos que estar viendo los eventos, viendo las señales de lo que está pasando en la iglesia, porque cuando estén sucediendo las apostasías en la iglesia, nosotros los del pueblo de Dios que estamos en la iglesia adventista del séptimo día, sé que conocemos el mensaje adventista del séptimo día, ¿qué oración debemos hacer? Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. ¿Y por dónde va a comenzar la apostasía? Por la iglesia. Entonces, si nosotros estamos viendo estas cosas, significa que es el tiempo que nosotros empecemos a orar, porque cada vez va a ir aumentando más la apostasía. Yo les dije a ustedes hace un tiempo que así como el poder papal va a estar aumentando en intensidad en su apostasía, en dándose más abiertamente la apostasía, eso también va a pasar dentro de la iglesia adventista, de la corporación, porque el pueblo de Dios va a permanecer fiel y firme a lo que es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Está claro? Y tenemos que estar clamando por las abominaciones que se hacen allá, y eso es parte de la oración. Por eso yo les dije, esto es una oración, dice, el pueblo de Dios están elevando una oración. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Eso es parte de nuestra tarea. Y esto lo vamos a continuar en la serie, después de que terminemos esta presentación, para dentro de 8 días vamos ya a enfocarnos específicamente cómo se está logrando ese control de todos los bienes materiales y cómo se está llegando a un sistema totalitarista por medio del sistema papal. A la época del Imperio Romano, a la época del Imperio de Faraón, a la época de los grandes reyes, como en el tiempo de Nabucodonosor. Estamos llegando otra vez a ese momento en el cual pues todos vamos a tener que tomar una decisión. Eso lo vamos a dejar para después, pero por ahora quería concentrarme en esto. Y dice, Satanás está haciendo su último esfuerzo, su último y más poderoso esfuerzo para conquistar la supremacía. Está haciendo su último gran ataque contra los principios de la ley de Dios. Y lo más terrible es que dice, abunda una incredulidad desafiante. Es parecido a lo que sucedió en el tiempo de Faraón, cuando Faraón dijo que con relación a incredulidad, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo Faraón? Por eso es que la Revolución Francesa es un antitipo de lo que fue la Faraón en el tiempo de Egipto. ¿Qué sucedió en el tiempo de Faraón? ¿Qué dijo Faraón? ¿Qué dijo? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Eso es incredulidad. Entonces abunda una incredulidad desafiante. Y específicamente, ¿en dónde está prevaleciendo la incredulidad? ¿En qué parte? ¿En qué grupo? ¿En qué pueblo? En el adventista. O sea, estamos dudando de que Dios levantó un profeta, y eso significa que eso es incredulidad, eso significa que eso es Egipto. Y eso significa lo que pasó en la Revolución Francesa. Entonces vamos a mirar, también vimos en la parte 18b de noviembre 9, vimos una cosa, dice, hoy quién es el sumo sacerdote de los misterios babilónicos. ¿Qué vemos ahí?
O sea que si yo lo veo con la luz de la profecía, yo no veo a Faraón, no veo al sumo sacerdote faraónico, sino a quién tengo que ver. Pues al sistema papal, muy bien. Entonces, si yo lo veo con los ojos de la profecía, todas estas pinturas me indican que él es el sistema papal. Y por eso, pues aquí vemos las llaves cruzadas, ya esto lo habíamos visto. Vemos el gorro free, el gorro que él tiene, ese es el ojo que todo lo ve y eso es lo que nosotros vemos y por eso es que ellos se visten de blanco, pero es una alusión, o sea, esto es una posesión de nuevo de todos los misterios antiguos desde Babilonia hasta Egipto, a Medo-Persa, Grecia, Roma papal, perdón, Roma pagana y Roma papal. Entonces, este es Egipto, este es el faraón moderno. ¿Está bien? El faraón espiritual moderno. Por eso es que tenemos que estar uniendo las historias. Ahora, vimos Egipto histórico, encontramos a José, encontramos al faraón que lo protegió y pues fue un faraón bueno y fue un José verdadero, ¿cierto? Ahora, después de un tiempo, llega el tiempo de Moisés. ¿Cuánto tiempo pasó entre el faraón bueno y el faraón que no conoció a Moisés? 430 años. Entonces vamos a mirarlo aquí en la historia bíblica. Éxodo 12:40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. O sea, duraron 430 años y en esa época fue cuando se dieron las plagas. Bueno, esa noche de guardar es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esa fue la Pascua. Esta noche deben guardarlo por Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, ¿duraron cuánto? 430 años, desde José hasta el tiempo de Moisés. Y Moisés es verdadero, pero ya es un faraón malo. ¿Está bien? Ahora tenemos, dice, entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Éxodo 5:1. Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué fiesta era la que querían celebrar ellos? Tenía que ver, pero específicamente cuál, vamos a verla. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Eso es ateísmo, eso es incredulidad. Por eso recuerden, ateísmo de Egipto es lo que vamos a estar estudiando. Dice: yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora a camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. O sea, están diciendo, tenemos que adorar a Dios, de lo contrario viene sobre nosotros espada. ¿Y qué es lo que para nosotros aplica ahorita? Pues lo mismo. Nosotros tenemos que estar adorando a Dios porque lo contrario va a venir ¿qué? Espada. Bueno. Y Éxodo 5:4 sigue diciendo la historia. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Váyanse a vuestros cargos. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis descansar de sus cargos, de sus cargas o cargos. Entonces, ¿qué significa la palabra descansar? ¿Qué estaban pidiendo los hebreos? ¿Y qué estaba diciendo Faraón? Mire, ustedes están pidiendo que la gente descanse, pero resulta que el original de esa palabra significa Shabbat, que es reposar, cesar, celebrar, guardar Shabbat y descansar. O sea, ¿qué era lo que estaban diciendo? Querían ir a celebrar una fiesta que tenía que ver con qué? Con el sábado. O sea, y por eso dice Faraón: ¿por qué ustedes dicen que la gente no trabaje? Porque ellos necesitaban ¿qué?
descansar el sábado porque era la costumbre, pero como habían pasado 430 años, muchos de ese pueblo habían olvidado la ley de Dios. Por eso lo primero que reciben ellos después de salir de Egipto es que las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y se los dio para recuerdo. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado la ley, pero era el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios, pero resulta que no fue por todo el pueblo que fueron librados, sino por un qué, un remanente. Bueno, por un remanente que comenzó a orar por la liberación. Así como el pueblo remanente va a estar diciendo tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley, significa que ese es el remanente que va a estar orando por la liberación de la tierra del remanente. Sí, claro, pero finalmente pues solamente entró muy poca gente en la Canaán terrenal. Y eso es exactamente, el llamado es mucho. El llamado es mucho, pero los escogidos van a ser pocos. Dice Salmo 105:43, y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, y les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. ¿Para que qué? O sea, ¿por qué los sacó de Egipto? Para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Alabad al Señor. Claro, por eso es que no, pero ese es el llamado para salir de Babilonia, porque la mayoría del pueblo de Dios está donde, en Babilonia. ¿Listo? Dice la hermana White, Patriarca de Profetas, página 234. Durante su esclavitud los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. O sea, estaban ellos subyugados, eran esclavos y no podían descansar el sábado. Un esclavo no podía pedir el sábado para descansar. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. ¿Quiere usted ser liberado del pecado? Obedezca. Es uno más uno igual a dos. Entonces queremos ser liberados de la esclavitud del pecado, liberados de todo lo que está pasando. Dios necesita que el pueblo de Dios obedezca. Y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. O sea que Faraón se enteró que ellos querían ¿qué? Querían restablecer ¿qué? El sábado, el ciclo semanal del sábado. Y por eso es que Faraón dice, no, 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 ustedes piden que descansen, no, pónganlos a trabajar más. Porque si piden descanso significa que están ¿qué? Ociosos. Bueno, y bueno, aquí dice, veas el apéndice nota 4, aquí está, les dejo la nota para que ustedes la lean. Dice en Deuteronomios, de estos dos versículos se desprende que los hebreos no podían servir a Dios en Egipto. ¿Por qué? Porque no podían guardar el sábado, o sea, no podían obedecerle. Deuteronomio 5, 14 y 15 se recalca la parte del cuarto mandamiento que requiere que el siervo y la sierva descansen, y a los israelitas se les dijo que recordaran que ellos habían sido siervos en la tierra de Egipto. Entonces, lo primero que hace Dios es darle los mandamientos a ellos y les dice, mire, yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Despertad, despertad. Los saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Y lo primero que les da pues es la ley de Dios. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Muy bien, sigue diciendo, los israelitas fueron libertados para que pudieran observar los estatutos del Señor, inclusive naturalmente el cuarto mandamiento, y esto les imponía la obligación de observar tanto más estrictamente el sábado, así como la de guardar todos los mandamientos. Entonces, la intención de Dios de sacarlos de Egipto era para que pudieran ¿qué? Obedecerle, adorarlo y que pudieran guardar ¿qué? El sábado.
Ahora, eso es lo que estamos esperando nosotros, la opresión del Egipto moderno, la opresión del faraón moderno para que no guardemos la ley de Dios, para que no guardemos el sábado, pero viene Dios a obrar nuestra liberación para que podamos finalmente tener el sábado eterno, los 1000 años en el cielo. Pero va a darse la historia, se va a repetir la historia de Faraón, la historia que no, que es Faraón falso, no va a querer que el pueblo de Dios salga a las buenas, o sea, que no guarde la ley de Dios. ¿Está claro? Por eso es que tenemos que estar relacionando lo que pasó con José, el sueño de José, el falso José que se está haciendo pasar por José, para que todo lo a tierra se le postre, se postre ante él, pero eso va a ser a través de una calamidad, a través de unas alteraciones, digámoslo, las calamidades que se aproximan, él va a hacer que todo el mundo se postre ante él. Entonces ya tenemos aún, esa es la historia, que era la liberación de Moisés, de que por medio de Moisés se dio, era para que el pueblo de Dios guardara la ley, guardara el sábado. ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar al final del tiempo. Por eso es que tenemos un Egipto histórico y tenemos un Egipto espiritual. Bueno, dice y Éxodo 5:8 dice, habéis por ponerle la tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada porque están ociosos, están pidiendo día de descanso, o sea que están libres, váyanse a trabajar, partida de ociosos. Sí, le estaba diciendo Faraón. Y por eso se levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Entonces, ¿cuál era la fiesta que Moisés le dijo que iban a celebrar? El sábado. ¿Y cuál es la fiesta que nosotros vamos a celebrar en el cielo? Que vamos a descansar un sábado de 1000 años. ¿Mm? Amén, ¿sí o no, Carmen? Dice, durante los años de servidumbre pasados en Egipto existían entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la oración de Jehová. Este es el remanente que había allá. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones de los paganos. ¿Qué dice Ezequiel 9 cuando nos dice, cuál es el texto? Que el pueblo de Dios debe estar, ¿qué? Clamando y gimiendo, ¿por qué? Por las abominaciones. Eso es el remanente, y ustedes ven ese remanente allá, que estaban viendo las abominaciones de los paganos y de que sus hijos estaban presenciando eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros ahorita con nuestros hijos? Lo mismo. ¿Y qué cosa más se ve? ¿No? Dice, y aún postrarse ante sus dioses falsos. O sea que los hijos no solamente veían las abominaciones, sino que comenzaron a ¿qué? A postrarse a dioses falsos. En su dolor, Sebas, en su dolor clamaban al Señor pidiéndole liberación del yugo egipcio para poder librarse de la influencia corruptora de la idolatría. ¿Qué es lo que está rodeando al pueblo de Dios en este momento? La idolatría, y los mamás y los papás necesitamos estar clamándole que sean liberados los hijos. Y reposaban las evidencias de su existencia y poder desde la creación hasta los días de Jacob. Así tuvieron los egipcios oportunidad de conocer la religión de los hebreos, pero desdeñaron que sus esclavos los instruyeran. Entonces, el esclavo sabe más que el amo. ¿Mm? Y por eso se encendieron en ira contra ellos y trataron de seducir a los adoradores de Dios prometiéndoles recompensas, y al fracasar esto emplearon las amenazas y crueldades. Eso es lo que dice la hermana White en el futuro, que cuando llegue la ley dominical, Satanás va a ofrecernos beneficios, va a ofrecernos puestos, va a ofrecernos plata, va a ofrecernos tierras a cambio de que violemos el sábado. Ahí es donde, para no caer, y entonces vendrá ¿qué? Amenazas y crueldades. Y crueldades. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo la historia pues se va a repetir. Sebas, ¿cómo se va a repetir la historia? Sí, todo eso con la historia de lo que pasó. Entonces tenemos un Egipto espiritual.
Hay un Egipto histórico y hay un Egipto espiritual. Y ese Egipto espiritual tiene a un faraón falso y a un José falso. Muy bien. Y ese faraón falso, ¿cuál de los tres poderes es? El sistema papal. Muy bien. Vemos a un falso José que se quiere hacer pasar por el José verdadero y tenemos a un faraón malo que va a completar ya las veces del faraón del tiempo de Moisés. ¿Sí? Espere un momentico. Bueno, no porque es el poder, acuérdense, el sumo sacerdote del sistema de Egipto es ahorita pues es el sistema papal. Pero pues tiene que ver con el poder civil. Digamos, como tal, sería el dragón de Apocalipsis 16 y la bestia que sube a la tierra de Apocalipsis 13. Dice, Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le openen. El clero, ¿quién es el clero? De estos poderes, ¿quién es el clero? Y el protestantismo apóstata. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor a que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. La iglesia, que es quién? La iglesia apelará a la autoridad civil. ¿Quién es la autoridad civil? El Roma, Estados Unidos, poder civil. Y en esta obra los papistas, ¿quiénes son los papistas? Es la bestia que sube del mar y es la bestia, una de las ranas. Y los protestantes, ¿y quiénes son los protestantes? Pues protestantismo apóstata y la imagen de la bestia. Dice, irán unidos al paso de que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se les amenazará con multas y encarcelamientos, a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien su fe. Siguen que se está repitiendo la historia de Moisés, pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo no, hay que guardar el domingo y el pueblo de Dios va a estar diciendo no, es el sábado. Entonces va a estar diciendo demuéstreme que yo estoy equivocado con la Biblia. Acuérdense porque eso les va a tocar y nos va a tocar. Señor, sí, pues él estuvo preso, él se ocultó de los papistas. Lo ocultaron en un castillo. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad y algunos de los que lo oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. ¿Está bien? Entonces tenemos un Egipto espiritual, un falso faraón y un falso José. Y ahora vayamos a la Revolución Francesa. ¿Está bien? Egipto histórico, Egipto espiritual y Revolución Francesa. Yo les dije a ustedes en diciembre 14 del 2019, recomendación del día, por favor lean la Biblia en el capítulo 16 de la Biblia y la Revolución Francesa. ¿Lo hicieron? De la gran controversia, sí señora. ¿Lo leyeron? En ese libro nosotros hablamos de eso en la presentación del diciembre 14, dice, y cuando hayan acabado, estén acabando de dar su testimonio, el periodo de los dos testigos iba a testificar vestidos de silicio. Acuérdense que eso es lo que dice Apocalipsis 11, de los 11:7 dice, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos. La bestia que sube al abismo es, ¿quién?
los jesuitas, que fueron los que planearon la Revolución Francesa. Dice, les haría guerra para el poder representado por la bestia que sube el abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico, que es la bestia que sube del abismo. Con el pretexto de reverenciar las escrituras, Roma los había mantenido aprisionadas en un lenguaje desconocido. Otra vez se está volviendo a las misas en latín, ¿lo sabían? Eso es lo que se está repitiendo otra vez. Y las había ocultado al pueblo. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de sacos. Pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. Eso fue los jesuitas planeando la Revolución Francesa. Dime. Ese fue el periodo de 3 años y medio que quemaron las Biblias, que mataron incluso sacerdotes para hacer aparecer pues todo que supuestamente era en contra de la Iglesia Católica, pero era orquestado por la Iglesia Católica por medio de los jesuitas. Y Apocalipsis 11:8 dice, y los cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada como Sodoma y Egipto, donde también fue nuestro Señor crucificado. Resulta que esos fueron los 3 años y medio del régimen del terror, que se dio entre 1793 a 1797. ¿Y la Biblia fue qué, Samuel? Quemada. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos, yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. ¿Y cuál fue ese país? Francia. O sea, la Revolución Francesa, lo que pasó en la Revolución Francesa es lo que pasó en el tiempo de Egipto, espiritualmente. ¿Por qué? Porque se dio el ateísmo. ¿Quién es Dios para que yo lo obedezca?, dijo la Convención Francesa, y negaron a Dios y exaltaron ¿a quién? A una mujer de cabaret. Ahorita lo vamos a ver cuáles son los términos que usa. Dice, esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y confianza y desconfianza. Entonces, aquí esto es la Revolución Francesa. Pero ¿qué de nosotros? Se está manifestando la incredulidad y la desconfianza ¿en quién? En la profeta. ¿Está claro? Estamos haciendo la analogía del Egipto antiguo, del Egipto en el tiempo de la Revolución Francesa, y lo que para nosotros es lo que está pasando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso es que les digo, tenemos que estar revisando el mundo y también la iglesia. Y si la iglesia ya entra, como dice la hermana Huay, la iglesia va con paso firme hacia Egipto, pues tenemos que estar buscando las evidencias de cómo está yendo a Egipto. Para que tenga sentido esto, nosotros no estamos armando teorías conspirativas, sino estamos con base en la profecía, buscando las evidencias que efectivamente la iglesia ya está ¿en dónde? En Egipto. Y tiene que manifestarse el ateísmo de Faraón y la disolución de Sodoma, porque se compara a la Revolución Francesa como Egipto y Sodoma. Y eso también tiene que darse ¿dónde? En la iglesia adventista. ¿Está claro? Por eso es que tiene sentido lo que estás dándose con esta chica, con esta actriz. Dice, la gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y si ustedes leen Ezequiel 8 y 9, que fue la serie anterior que nosotros trabajamos, ustedes se van a dar cuenta que Dios coloca a Ezequiel en el atrio, en el templo, y le dice, mira las abominaciones que se están dando en el pueblo de Dios. Y dice, y sigue viendo porque verás cosas peores. Eso es lo que estamos aproximándonos cada vez más a ver en la iglesia adventista del séptimo día, más apostasía, porque también dentro de Roma, en las puertas de Roma,
también se va a comenzar a dar más apostasía, más abominaciones, para que no haya duda, no solamente de los que están en Babilonia, que tienen que salir de Babilonia, y los que están dentro de la organización adventista también se van a dar cuenta de esas apostasías. ¿Está claro? Dice, la corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta a manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación, que es Francia, que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que se le daría como muerte al sistema papal, que un poder de origen y carácter satánico se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Aquí no es Francia la que le hace la guerra, pero ¿quién orquestó la Revolución Francesa? Los jesuitas. Y en la tierra de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios. ¿Cuáles son los dos testigos de Dios, Carmen? Que iban a ser silenciados. Ya les soplaron. Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. Y dice, y se manifestaría que el ateísmo de Faraón y la disolución de Sodoma. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué se está manifestando? El no creer en los profetas, eso es ateísmo. ¿Y qué es la disolución de Sodoma? La ordenación de mujeres y qué? Y la aceptación del movimiento LGBT. Esto es la bestia que sube el abismo. Entonces tenemos a la bestia que sube el abismo, que es el faraón moderno, que son los jesuitas, en cabeza del Papa Francisco. Ese es el faraón moderno, ese es el faraón malo, ese es el falso José, y ese es el que va a establecer una revolución, ya no a la francesa, sino a la americana, pero se va a volver a repetir la historia de lo que pasó, porque ya es la liberación del pueblo de Dios para ir a la Canaán. ¿Qué? Hermana Ludari, ¿a la Canaán dónde? A la Canaán celestial, muy bien. Y esto es ateísmo de Faraón y esto es disolución de Sodoma. O sea que en la Revolución Francesa se dio el ateísmo de Faraón, tenemos que recordar la historia de Faraón, y se dio la disolución de Sodoma, tenemos que ir a la historia de Sodoma, que fue la perversión en la cual, acuérdense que Lot recibe a los ángeles y los ángeles se meten en la casa de Lot y el pueblo quería conocer, porque era tener relaciones sexuales con ellos, porque eran pues personas eran bien apuestos. Y ellos querían, los habitantes de Sodoma, tener relaciones sexuales con ellos, con los ángeles. Por eso es que fueron, pero en eso estamos. ¿Y cómo está el mundo ahorita, hermanos? Bueno, entonces sigamos. Francia presentó también las características que más distinguió a Sodoma. Durante la revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de la ciudad de la llanura. Eso es lo que debemos estar esperando, hermanos, dentro de las iglesias y dentro de la iglesia adventista del séptimo día. La organización, la apostasía cada vez más desenfrenada, más abierta, el homosexualismo cada vez más abierto, los pastores y los ministros, los miembros cada vez saliendo más del closet, la pedofilia, zoofilia, todo eso va a ser parte de lo que el pueblo de Dios va a tener que ver para que sí o sí tengan que tomar una decisión, porque ahorita no lo creen, ahorita no se cree, hermanos, pero cada vez el pueblo de Dios, si tiene la profecía bíblica, si tiene el espíritu de profecía, ya ha tomado decisiones, y eso es lo que nos tiene ahorita nosotros sabiendo y entendiendo en qué tiempo estamos viviendo. Entonces sigue diciendo, dice, y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia. Por eso es que traen y exaltan a una prostituta y la ensalzan como una diosa de la razón. Dice, los ateos y los incrédulos, los ateos, los incrédulos y los apóstatas. Entonces, el ateo es aquel que dice no cree en Dios. El incrédulo, el que duda.
Y el apóstata es el que está en la verdad, pero se sale, apostata de la verdad. Se oponen abiertamente a la ley de Dios, pero los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. Los que no quieran leer esta lección en el libro de Dios tendrán que leerla en la historia de las naciones. ¿Usted quiere saber qué va a pasar cuando a nivel nacional y a nivel mundial se viole la ley de Dios? Tiene que estudiar el capítulo ¿qué? 16 de qué libro, cuyo título es La Biblia y la Revolución Francesa. Eso es lo que va a suceder a nivel mundial cuando el pueblo de Dios clame, tiempo es de actuar porque han invalidado ¿qué? Tu ley. Y eso es una oración que si estamos viendo esas evidencias, tenemos que empezar a clamar al Señor, pedirle que se perdone a las personas que no saben lo que hacen, pero especialmente, Juan, que nosotros estemos preparados. Y esto es de los niños en adelante, porque ustedes son los que van a tener que presentarse y enfrentar esto. Y por eso es tiempo que presten atención ahorita. Cuando Satanás obró por la iglesia romana para desviar a los hombres de la obediencia a Dios, nadie sospechaba quiénes fueran sus agentes y su obra estaba tan bien disfrazada que nadie comprendió que la miseria que de ella resultó fuera fruto de la transgresión. Entonces, esto es la obra de los jesuitas. Se disfrazó tan bien que nadie sabía quién la estaba orquestando, quién la estaba haciendo. Entonces, aquí dice, pero su poder fue contrarrestado de tal modo por la obra del Espíritu de Dios, que sus planes no llegaron a desarrollarse hasta su consumación. Eso es lo que el pueblo de Dios también debe estar pidiendo en este tiempo, el derramamiento del Espíritu Santo para que contrarreste las fuerzas del enemigo, hermanos, para que al menos esta generación que se está levantando, que se prepare y que nosotros nos preparemos también. Es motivo de oración, familia, consagración, arrepentimiento, confesión, ver que se está invalidando la ley de Dios. No se va a hacer mucho, se va a llamar. Ayer ya pasamos cartas, se habló, nadie ha respondido, pero pues la tarea nuestra es continuar. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objeto que por tanto tiempo se había propuesto. La hermana White dice que lo primero a la apostasía dentro de la iglesia adventista será el rechazamiento del don profético. Y después la Biblia. Se rechazará la Biblia. Eso es lo que ya pasó. Empero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia la miseria y el desastre. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución, y eso es lo que ha sido acumulándose hasta nuestros días. Dice, uno de los sacerdotes del nuevo orden, o sea, un sacerdote católico del nuevo orden liberal, profiriendo terribles blasfemias, dijo: Dios, si es cierto que existes, toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre. ¿Eso qué es? Ateísmo. ¿De dónde? De Egipto, y lo dice ahí más adelante. Yo te desafío, guarda silencio, no te atreves a descargar tus truenos. Entonces, ¿quién va a creer que existes? Está la historia de esto, y dice: qué eco tan fiel de la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Ah? Estamos comparando Egipto con quién, con Francia, con la Revolución Francesa, ateísmo en Egipto, que Faraón dice: ¿quién soy yo para que obedezca a Dios? Y ahora este cura, este sacerdote, dice: yo te desafío, guarda silencio, Dios, si es cierto que existes, toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre, y yo te desafío. Eso se repitió durante la Revolución Francesa. Egipto antiguo, Egipto espiritual, Babilonia, eso es ateísmo de Egipto. Y ahora, ¿cómo lo llevamos a nosotros?
¿Quién es Elena de White para que diga que es el Urim y el Tumim? Está negando a la profeta. O sea, finalmente, ¿a quién niega? Si a esta mañana leíamos, dice Dios, dice ella, Dios me ha hecho su mensajera. Y si la iglesia adventista corporativa niega y quita eso de mensajera del Señor, ¿a quién está negando? A Dios. O sea que eso es ateísmo, ¿de dónde? De Egipto. Entonces estamos acá, ¿no? Entonces, lo que Faraón dijo hace a la fecha, 3600 años, lo repitió un sacerdote en Francia. Por eso es que la hermana White compara Francia con lo que sucedió con Egipto, y también Francia con lo que sucedió con Sodoma. Y esas dos cosas se combinan para que nosotros podamos identificar dentro de la iglesia adventista del séptimo día en qué momento la iglesia comienza a ir hacia dónde. Hacia Egipto. ¿Está bien? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. Y el Señor declara respecto a los que pervierten la verdad que se hará manifiesta a todos su necedad. Segunda Timoteo 3:9. Después que hubo renunciado el culto del Dios, al culto del Dios vivo, el alto y el excelso que habita en la eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer que, ¿cuándo se cumplió eso? Dentro de la iglesia adventista. ¿Tiene sentido? Eso es, a esta mujer libertina se le dio exaltación, y en medio de una convención, en medio de la convención de Francia. Dice, y esto en la Cámara Representativa de la Nación y por medio de las más altas autoridades civiles y legislativas. Dice el historiador, una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual por lo absurdo combinado con lo impío. Entonces, ¿cómo así que dentro de la iglesia adventista del séptimo día, en una convención, en una conferencia general, se presenta a una película cuya actriz es una mujer que participa de películas de orgías y pornográficas y de lesbianismo? ¿Cómo se puede permitir eso? En medio de una iglesia que se jacta de ser pura y de tener a una profeta que es pura. ¿Cómo se permite que se represente a una mujer impía? Que una mujer impía represente a esa profeta. ¿Sí me hago entender? Una pecadora a otra pecadora. Pues una profeta siendo representada, representando a Elena White. Representando una pecadora. No, representando a una profeta. No cabe. Dice, ¿ves? No cabe, no se entiende, ¿no? Dice, las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedía, a los miembros del cuerpo municipal que entraron en solemne procesión cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura oración a una mujer cubierta con un velo y a la cual llamaban diosa de la razón. Cuando llegó esta al lugar en que le estaba reservado, le fue quitado el velo gran ceremonial y se le dio asiento a la derecha del presidente, reconociendo todos ellos a una ¿qué? ¿Bailarina de qué? De ópera. ¿Cómo llamaríamos la ópera y una bailarina en este momento? ¿Podría ser una actriz de cine? ¿Ópera? La ópera es un teatro. La ópera es teatro. Entonces, eso es lo que pasó ahorita, hermanos, en el 2015, dentro de la Corporación Adventista del Séptimo Día. ¿Está claro? Porque la profeta nos dice, la iglesia va con paso firme ¿hacia dónde? Y en Egipto es que Francia, Revolución Francesa, sodomía y Egipto, ateísmo y sodomía y disolución sexual.
Bueno, dice, a esta mujer rindió público homenaje la Convención Nacional de Francia. ¿Y cuál convención se dio a nosotros? La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, creyendo que era una película pues que aparentemente es buena, pero es el mensaje que detrás los que saben quién es ella, los que saben qué se está haciendo, cuál es el mensaje que se está dando, hermanos, pues está siendo una burla, un engaño al pueblo de Dios, pero ellos están siguiendo una agenda oculta de lo que se dio durante qué, durante la Revolución Francesa. Porque todas las iglesias tienen que someterse al plan del papado, hermanos, y por eso es que son hijas de Babilonia. Y ya la iglesia adventista del séptimo día, la corporación del séptimo día, de la iglesia del séptimo día, está confirmando que va rumbo hacia dónde? Hacia el infierno, Hacia Egipto, hacia Egipto, espiritualmente. hablando espiritualmente. ¿Mm? Dice, a esta mujer rindió público homenaje la Convención Nacional de Francia, considerándola como la representación más perfecta de la razón que ellos ¿qué? Veneraban. ¿Y quién es para nosotros una persona que representa una razón, que representa un carácter perfecto? ¿Quién? Jesús, Elena de White, por medio de, porque ella fue ungida como profeta y que supuestamente la razón a nosotros permite que nosotros no la veneremos, pero sí la reconozcamos como profeta. O sea que es una burla a Elena de White como profeta. es una santa. O sea, y ahí se contradice porque se dice que, pues que ya ella no es la profeta. Una profeta. ¿Cómo quieren sacar esa película supuestamente para que esté en todos los lugares? O sea que los profetas no son santos. Esperen. Entonces, precisamente eso es la dialéctica hegeliana, que se dice ella sí es profeta, pero después dice no es profeta. Eso ya lo vimos, ya lo estuvimos mostrando cómo el mismo presidente Ted Wilson dice, sí, 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 exaltémosla como profeta, pero después dice no tenemos a quién consultar. Eso es la confusión para el pueblo de Dios. ¿Está bien? Y el profeta es santo mientras es usado por el don del Espíritu Santo. Y con su vida tiene que manifestar pues que es una persona que es, pero no, Necesariamente tiene que ser santo. o sea, Es decir, ¿cuál es la diferencia entre profeta y santo? los profetas son santos de Dios usados por Dios, pero ellos al verse humildes no se van a exaltar a sí mismos como profetas, ni como santos. ¿Está bien? Se fue la luz. Vamos a seguir. Entonces, dice, voy a seguir leyendo, ustedes van a después a repasar. Julio 14 del 2018, su prehistoria. Esta es una página de internet que dice lo siguiente. Bueno, me toca aquí, ya después te lo ven. Hoy, 14 de julio, se conmemora la Revolución Francesa, dice esta página histórica relacionada con el 14 de julio. Ellos hicieron esta presentación en julio del 2015, en el mes de julio del 2015. Y curiosamente, en julio de 1793, en esa época, se dio la Revolución Francesa. Entonces, pues casan como las fechas y las cosas, pues porque no son coincidencia. Dice, la interpretación moderna y positiva dice, señala qué pasó con Francia. Dice, lo sustancial en la Revolución Francesa, ante todo una rebelión anticristiana. O sea que aquí este documental está diciendo efectivamente cuál es la razón de la Revolución Francesa, que es una revolución anticristiana, porque es querer acabar con el protestantismo. Tanto contra el orden social cristiano ya ulcerado por el absolutismo y los filósofos, como contra la iglesia en todos sus fundamentos, dogmas, autoridad pontificia, soberanía divina, celibato sacerdotal, vida religiosa, unidad de fe y sacramentos, orden jerárquico, etcétera. O sea, era darle la vuelta completa a todo el sistema de pensamiento que se tenía en ese momento. Y la revolución que se aproxima es precisamente para darle la vuelta completa a ese pensamiento que nosotros tenemos. Por eso es que eso va a generar un caos social terrible, porque la gente no va a poder entender
qué es. Entonces yo les dije a ustedes esta mañana, tenemos el acto 1, Elena de White no es mensajera del Señor. ¿Cómo llamaríamos eso? Elena de White ya no es mensajera, ya no es profeta. ¿Cómo lo llamaríamos con relación a lo que pasó en Francia? ¿Y qué sería eso? Sí, pero ¿qué sería? Ateísmo de Faraón, de Egipto. No creer en una profeta es no creer en Dios, así como cuando Faraón no creyó a quién, a Moisés. ¿Y Moisés era quién? Un profeta. Moisés está hablando en parte de Dios y el Faraón dice, pero ¿quién es este Dios para que yo le crea? Exactamente sucede lo mismo en la conferencia de San Antonio cuando los falsos profetas dicen que Elena de White no es profeta. Y todos los que estuvieron votando eso, pues se hacen responsables. ¿Se acuerdan de la carta que entregamos? Segundo, inclusión de mujeres en el sacerdocio para que ministren el culto a Tamuz y se le dé la bienvenida al movimiento LGBT, que es sodomía. ¿Qué es eso con relación a lo que pasó en Francia? ¿Disolución de qué? Disolución de Sodoma, o sea, disolutos, no disolución de que se desaparece, sino disolución de disoluto, o sea, de desenfreno sexual, de Sodoma. ¿Por qué? Porque se le dio la entrada a las mujeres y el paso siguiente es darle la opción a los homosexuales. Eso es sodomía. Y el acto número 3, actriz de orgías exaltada ante la convención de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Eso es disolución, eso es la exaltación de la diosa a la razón. Esa es mi interpretación de esa película y por qué viene ahorita y por qué se dio en el 2015 durante la conferencia que se sacó a Elena de White como profeta y se introdujo la ordenación de mujeres y se abrió la puerta a la homosexualidad. Por eso, en el 2015 estamos seguros que Elena de White profetizó que la iglesia iba con paso firme ¿hacia dónde? Hacia Egipto. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, julio del 2015 hubo una revolución francesa en medio de la iglesia adventista. Yo les dije a ustedes esta mañana. La respuesta es sí. Y ahora, como París ardió, hermanos, ¿será posible que la iglesia adventista, la conferencia general de los adventistas del séptimo día, va a arder? Pues porque el pueblo de Dios está reconociendo los eventos. El pueblo de Dios va a comenzar a clamar más plenamente que Dios libere a su pueblo de Egipto y el remanente es el que va a hacer que se dé esa liberación. Pero tiene que ser a partir de una entrega completa de parte de nosotros, de parte de lo que es el remanente, suplicando y clamando por las abominaciones que se cometen. Por eso vaya y mire la presentación de los 25 varones de Ezequiel 8:16. Dios está sellando a su pueblo, pero el pueblo de Dios tiene que estar clamando, no tiene que quedarse callado con las apostasías que se cometen allá. ¿Cuántas personas saben de esto? El hermano Andy Román, él mencionó que por cuestiones políticas se estaban queriendo ocultar toda la información. Señora, él es de la iglesia, o sea, pues, no sé exactamente, pero pues que si él está, pero si él tiene contacto con grandes personalidades de la iglesia, con grandes líderes y administradores de la iglesia. Entonces, pues eso es, hermanos, ya cuando el pueblo de Dios, el remanente de Dios, identifique las apostasías que se están dando, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir Salmo 119, 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por tanto, mientras el pueblo mundial está invalidando la ley de Dios, incluyendo la iglesia adventista corporativa, va a estar violando la ley de Dios. El pueblo dice, por tanto amo tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Esa es la experiencia, hermanos. Consagración
si el justo siga siendo injusto y el justo siga siendo justo. El impío siga en sus impiedades, en sus iniquidades, pero el santo tiene que santificarse cada vez más. Esta es una oración. ¿Quiénes son los que han llegado al tiempo actual, hermanos? Y aquí vemos pues, lo que está diciendo aquí, tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Esa es una oración que está levantando el pueblo de Dios. Y eso es debido a que abunda una incredulidad desafiante. Esa incredulidad desafiante es ateísmo de Faraón y es disolución de Sodoma. ¿Dónde? Dentro del pueblo de Dios. ¿Mm? Vemos a la mujer que lideró la revolución, que fue endiosada en la Revolución Francesa, y vemos a la que representa a Elena de White, y pues ella es una mujer que está interpretando a una mujer de, o sea, interpreta a Elena de White, pero la que está actuando es una actriz. Ella es una actriz que ha participado en documentales y en películas de orgías, en películas de lesbianismo y en películas gay. Entonces, eso es, hermanos, el contexto. Por eso es que Dios permite que se dé, eso es parte que los pecados de Babilonia y de todas sus hijas serán expuestos. Bueno, entonces, al nivel superficial, hermanos, eso pasa y dicen, no, pero este hermano es un fanático, es un extremista, está lleno de teorías conspirativas. Pero hermanos, no me arrepiento una sola vez de lo que se escribió hace 3 años en la carta de a Ted Wilson y la carta que se entregó a Gannon Diop, y lo que estoy diciendo ahorita, hermanos, es una advertencia para el pueblo de Dios, porque vienen cosas terribles para la iglesia adventista corporativa. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y estas tres cosas que les acabo de mostrar son una burla al pueblo de Dios. ¿Cómo se va a sentir Dios? Que una profeta que fue eh, 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 reconocida por toda una iglesia sea representada por una mujer barata, entre comillas. Y no yendo al tema personal, o sea, no hay nada contra Tommy Amber Piri. Ella puede ser que sea nuestro Señor que la use, pero es la representación, la culpa no es de ella. Ella recibe una plata para interpretar un papel, pero quien autoriza y quien permite es la conferencia general, es la misma iglesia. Entonces, eso es, hermanos, por eso es que Porque Dios no rechazó las prostitutas. no, para nada, para nada. Él se juntó, Él haciendo estuvo, cuando vino, con lo peor, con lo más claro, malo que había en esa época, en esa sociedad. pero ellas se arrepienten. O sea, él busca a las personas cuando se arrepienten. Ahora, de la presentación de los varones de Ezequiel, capítulo parte 13, marzo 9 del 2019, yo les hice a ustedes una presentación de qué mensaje estaba transmitiendo con sus manos Ted Wilson, ¿se acuerdan? Eso es lo que representa el mensaje de las sociedades secretas que están representando a una a una sociedad secreta dentro de la iglesia adventista del séptimo día. O sea, Ted Wilson, con base en las evidencias que estamos mostrando, hermanos, él hace parte de las sociedades secretas, porque se permite, se da esos, o sea, se está promoviendo ese tipo de cosas dentro de la organización, y sea que desconozca o no, él ya es una persona que es responsable ante los ojos de Dios. Y por eso, ¿por qué Ted Wilson, presidente de la Conferencia General, exhibe una cruz de Malta? Ahí ustedes van a ver a Ted Wilson mostrando y usando una cruz de Malta. Primero, aquí en la solapa tiene una cruz de Malta. Y pues ya hemos visto qué tiene que ver un adventista con una cruz, y pues con ese tipo de, eso es un reconocimiento. Eso es una
Espérense, la miramos aquí. Entonces, esto lo vimos en la serie de los 25 varones, no voy a entrar en detalle, pero de nuevo, este es un circo, hermano, esto es un teatro. Y ellos dan sus símbolos para que se entienda para ellos a quién se está mandando ese mensaje. Y esto es el símbolo de adoración a Ra. Eso ya lo explicamos, viene de Babilonia, viene de Egipto. Ah, el gesto que hace con las manos. Sí, señor. Y lo que es el símbolo que está ahí. Y ahora, ¿por qué Ted Wilson, presidente de la conferencia, aparece con una cruz que parece es una cruz de Malta? Esos son condecoraciones. Aquí ven ustedes una figura como de Jesús aquí al lado. Pero pues está representando eso. Eso es parte de las confirmaciones que poco a poco vamos a estar viendo, hermanos, en este tiempo, cómo Dios va a permitir que su pueblo sepa y conozca las abominaciones y conozca los engaños que se están dando para que pueda tomar decisiones, para salir de él y para que ayude a que otros salgan del pueblo, salgan de Babilonia. Entonces ya podemos entender más claramente por qué la profeta dijo, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia dónde. Porque presenta el ateísmo de Faraón y presenta la disolución de Sodoma. ¿Está claro? Y usó a una mujer como usó la Revolución Francesa a una prostituta. ¿Está claro? Esa mano derecha, ¿quién será la actriz? Es la actriz que representó y ahorita está presentando un papel espiritualista, de espiritismo. Por eso es que es parte de eso es esa es la burla a Elena de White. Conseguir nada más perfecto que el de esa mujer. O sea, después de que actuó, hizo una película basada en eso. Y antes, o sea, ha habido series de antes y después que pues que no voy en el caso decir en qué momento lo hizo o no, pero es que ustedes vieron todas las series de televisión que fueron antes del 2015 y ahí está presentándose cuestiones sexuales, cuestiones de espiritismo. Ahora, y por eso, hermanos, Apocalipsis 10:11 me dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por eso es que una frase del espíritu de profecía, hermanos, miren la profundidad que tiene y la seguridad para que nosotros estemos anclados y firmes en lo que es la palabra de Dios y el espíritu de profecía, porque lo contrario, usted ve esta información, ve esta noticia y dice, eso no tiene nada que ver. Pero es que la profeta dice, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo. Si dejó de seguir a Cristo, dejó de seguir el Urim y el Tumim de Cristo, que es el Espíritu Santo. Ahora están siguiendo a otro Urim y Tumim y que está donde en Egipto. Y ese es el faraón moderno, el falso faraón, que es el sistema papal jesuita, o sea, la combinación del jesuitismo con el sistema papal. Bueno, entonces, dice, debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos han confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo. En esta hora debemos mantener nuestra individualidad. No hemos de unirnos, dice ella, con sociedades secretas ni con uniones laborales. Debemos permanecer libres en Dios y volvernos constantemente a Cristo en busca de instrucción, el Urim y el Tumim. Debemos realizar todos nuestros movimientos con la comprensión de la importancia de la obra que debe cumplirse para Dios. O sea que la Revolución Francesa fue diseñada por las sociedades secretas y la Revolución Americana está siendo diseñada por las sociedades secretas, y la Revolución Francesa que se dio dentro de la Iglesia Adventista, la apostasía que se está dentro de la Iglesia, está siendo orquestada y manipulada ¿por quiénes? Por las sociedades secretas. Y Ted Wilson, estamos viendo las evidencias de la participación de él en las sociedades secretas. Palabras fuertes, pero es necesario decirlas. Entonces, hermanos, vamos a continuar nuestra historia con relación al faraón falso, con relación a la crisis que se avecina de completa escasez de la tierra, como al tiempo de Faraón. Por eso estamos ya en el tiempo del faraón falso, el tiempo del José falso. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos, y vamos a orar.
Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, gracias porque tu palabra es verdad, gracias por tu profeta que es el don que nos has dejado para instruirnos en este tiempo, es el Urim y el Tumim que nos has dejado para consultar, junto con la palabra de Dios que también es tu palabra, es tu verdad. Y gracias por tu amor, tu misericordia, permite que podamos ser fieles y firmes al propósito y al llamado que nos da de poder exponer al sistema papal todos sus engaños, todas sus maquinaciones y de igual manera el exponer todos los engaños de las sociedades secretas que nos están rodeando y que nos están invadiendo y que están alterando el conocimiento de la verdad presente. Gracias por tu amor, tu misericordia, permite que podamos seguir preparándonos y ayudar a preparar a otros mientras estamos viendo todas estas abominaciones y las apostasías que se están dando no solamente en Babilonia, en el sistema papal, sino en todas las demás hijas de Babilonia, incluyendo la corporación adventista del séptimo día. Gracias por tu amor, tu misericordia, lo suplicamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.